Hola, bienvenidos. En este video podremos visualizar la solución de ejercicios de cinemática de una manera clara, rápida y sencilla. Comencemos. El primer ejercicio que nos dan dice de la siguiente forma: una motocicleta se mueve en línea recta por una avenida. Su posición está determinada por la función s de t igual a 5t al cubo menos 7t cuadrado más 27, que está dada en metros. Lo primero que debemos tener en cuenta de este ejercicio es lo siguiente, que nos dieron la fórmula de la posición y que esa fórmula nos tiene una variable que sería t, que para nuestro caso va a ser tiempo. Entonces aquí la podemos reemplazar y esto también nos dice que cuando nosotros reemplazamos t en esta función de posición, lo que nos va a dar es una distancia en metros. Entonces, ya teniendo esto como base, vamos a comenzar a resolver los problemas que nos plantea este ejercicio. Comencemos. Bueno, el primer problema que nos plantea este ejercicio es hallar su posición en 9,8 segundos. Entonces va a ser de la siguiente forma. Tenemos la fórmula, que es s de t igual a 5 por t al cubo menos 7t cuadrado más 27. ¿Qué debemos hacer? Sabemos que t aquí en esta función es igual a tiempo. ¿Y cuál tiempo nos dieron? 9,8 segundos. Entonces solo debemos reemplazar a t por 9,8 segundos. Al hacerlo nos quedaría de la siguiente forma. La posición en 9,8 segundos va a ser igual a 5 por 9,8 elevado al cubo menos 7 por 9,8 elevado al cuadrado más 27 por 9,8. Esto nos da un resultado de 4.298.28 metros. Entonces eso quiere decir que en 9,8 segundos nuestra moto ha recorrido toda esta distancia. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, hallar su velocidad en 5,6 segundos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a hallar la velocidad si solo nos dieron la fórmula de posición? Muy sencillo. Como también tenemos la fórmula de posición, pues vamos a tener una fórmula para la velocidad. ¿Cómo la vamos a hallar? De la siguiente forma. Para hallar siempre la fórmula de velocidad, debemos derivar la fórmula de posición. Eso quiere decir que la derivada de la fórmula de posición es igual a la fórmula de velocidad. Entonces vamos a derivar la fórmula de posición. Comencemos. Sabemos que tenemos la fórmula y para derivar se tiene que hacer de la siguiente manera. Bajamos el exponente a multiplicar por la constante, que sería 3 por 5, y la variable la dejamos con el mismo exponente, solo que restándole 1. Y eso lo hacemos con todos los términos de la función, que sería menos 7. Y aquí, ¿qué número está en el exponente? 2. Entonces bajamos 2 por 7 por t en un exponente 2 menos 1 más 27. ¿Por qué no multiplico 27 por nada? Porque aquí es como si estuviera un 1 y pues 1 por 27, 27 por t de 1 menos 1. Eso nos daría un resultado de 15t al cuadrado menos 14t más 27, desapareciendo la variable t del número 27, del último término de nuestra función. Entonces, como sabemos que ya derivamos la función posición y la derivada de esa función es igual a la velocidad, entonces tenemos que la fórmula de velocidad es igual a 15t cuadrado menos 14t más 27. Y ya teniendo la fórmula de velocidad, sí podremos hallar pues la velocidad que tiene la moto en ese instante, o sea, en ese tiempo. Entonces hagámoslo. Entonces reemplazamos t por 5,6. Eso quiere decir que la velocidad de la motocicleta en 5,6 segundos va a ser igual a 15 por 5,6 elevado al cuadrado menos 14 por 5,6 más 27, dándonos un resultado de 419 metros por segundo. Entonces eso quiere decir que la velocidad que llevaba la moto en 5,6 segundos es de 419 metros por segundo. Continuemos con la siguiente pregunta de este ejercicio. Hallar su aceleración en 15,3 segundos. Bueno, como sabemos, no tenemos sino solo la fórmula de posición y velocidad.
pero tenemos que hallar la fórmula para la aceleración. Y la fórmula de la aceleración es muy sencilla, es la derivada de la velocidad. Entonces debemos hallar la derivada de la velocidad para encontrar la fórmula de la aceleración, que sería de la siguiente forma. Derivando a 15t cuadrado menos 14t más 27. 15 por 2 porque bajamos el exponente. A la variable la dejamos con el exponente menos 1. Continuamos con el siguiente término que sería 14 por 1 que sería 14 menos t, y a la variable por el exponente que está elevado menos 1. Y como sabemos, la derivada de una constante es 0. Entonces eso nos daría un resultado de 30t menos 14, que esa sería la derivada de velocidad. Y teniendo la derivada de velocidad, sabemos que la derivada de velocidad es igual a la aceleración. Y la fórmula que tenemos de aceleración sería 30t menos 14. Ahora sí podemos hallar la aceleración en 15.3 segundos, cambiando a t, que sería nuestra variable tiempo, por 15,3 segundos. Entonces quedaría de la siguiente forma. A la aceleración de la motocicleta en 15,3 segundos es igual a 30 por 15,3 menos 14, dándonos un resultado de 445 metros por segundo al cuadrado. Y así es como resolvemos un ejercicio cuando solo nos dan una fórmula, su fórmula de posición, derivándola, sabiendo que la derivada de posición es igual a velocidad y la derivada de velocidad es igual a aceleración. Hola, mi nombre es Jeff Hernández, soy estudiante de las unidades tecnológicas y hoy vamos a resolver un ejercicio aquí de movimiento ascendente y descendente en caída libre. Bueno, tenemos el siguiente enunciado. Se lanza un ladrillo rectangular verticalmente hacia arriba desde la parte superior de la fábrica artesanal con una rapidez ascendente de 8 metros sobre segundos, con una altura de 8 metros. Esta altura la que mide esta fábrica artesanal, quedando así en caída libre. Bueno, lo que nos pide el enunciado es lo siguiente. El enunciado nos pide la posición, calcular la posición a dos tiempos, a 1.5 segundos y a 2.8 segundos después de haberlo lanzado. En el segundo nos pide calcular la velocidad cuando este está a 1 metro sobre la parte superior. Esta es la parte superior, cuando está a 1 metro sobre esta parte. En el tercero nos pide cuándo alcanza su altura máxima y a qué instante llega a esta altura máxima. En el cuarto nos pide cuándo llega al suelo y a qué instante llega a este suelo. ¿Cuál es la aceleración del ladrillo a su altura máxima? ¿Qué aceleración tiene el ladrillo al llegar a esa altura? Punto, que es hallar la posición a los dos tiempos, a los 1.5 segundos y a los 2.8 segundos. Entonces, tenemos las siguientes fórmulas y los siguientes datos. Tenemos la primera fórmula FA, FB y FC, que son para hallar las tres necesarias. Hay cuatro, pero voy a utilizar las tres necesarias para hallar los 5 puntos en caída libre. Tenemos los siguientes datos. La posición inicial, 8 metros, que son la altura de la fábrica artesanal. La velocidad inicial que tiene el ladrillo de 5 metros sobre segundo. Y la gravedad, que es menos 9.8 sobre segundos al cuadrado. Pero si la gravedad no está en el enunciado, ¿cómo sé yo que es esa y no es otra? Pues en caída libre, la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es constante. Esto es constante. ¿Y por qué menos y no vendría siendo más? Porque menos indica que está en caída libre, o sea, que desciende la partícula. ¿Qué es la partícula? El ladrillo que tenemos aquí. Entonces, pasamos a resolver. ¿Qué necesitamos nosotros? Tenemos aquí yo analizo esta fórmula y necesito calcular la posición, y tengo la posición inicial, la velocidad inicial y la gravedad. ¿Y qué pasa con la t? Pues la t es donde vamos a reemplazar los dos tiempos, el primero a 1.5 segundos y el otro a 2.8 segundos. Entonces pasamos con la fórmula FB.
y pasamos a reemplazar. Reemplazamos la posición inicial, que es 8 metros, la velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo, y la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hice aquí? Aquí lo único que cambio fue esta partecita de aquí, esta partecita de ahí. ¿Qué pasa con esa partecita de ahí? Que multiplicamos un medio por menos 9.8 y eso nos va a dar menos 4.9 t al cuadrado. ¿Y por qué si aquí está el más y por qué cambia menos? Pues más por menos da menos. Eso ya lo deben tener analizado. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí en esta parte tenemos que en donde esté t en esta fórmula que tenemos aquí, donde esté t en esa fórmula, aquí tenemos t y acá t. Vamos a reemplazar ese tiempo 1, que es 1.5 segundos. Pero ojo, deben tener en cuenta este cuadradito que tienen ahí, que también lo deben reemplazar. ¿Y cómo sería eso, Jeffer? Pues reemplazamos acá, en la fórmula que tenemos aquí, reemplazamos 1 en t 1.5. Entonces 8 más 5 que multiplicaba aquí en a t, pero t viene siendo 1.5, menos que menos 4.9 que multiplica 1.5 t, pero que viene siendo t 1.5, y ojo, al cuadrado. Entonces eso también está elevado al cuadrado. Eso como resultado nos viene dando 4.475 metros sobre segundo aproximadamente. Esto está positivo, significa que a este tiempo está la posición 4.475 metros, o sea que a este tiempo ya la partícula, o sea el ladrillo, está ascendiendo. Bueno, ahora vamos a pasar a reemplazar en el segundo tiempo, en 2.8. Bueno, pasamos a reemplazar en que en esta fórmula que tenemos aquí. Entonces reemplazamos donde está t, 8 más 5 que multiplica t, pero t ¿cuánto vale? En el segundo tiempo 2.8 menos que menos 4.9 que multiplica t, pero ¿cuánto vale t? 2.8 elevado a que al cuadrado. Entonces eso como resultado nos va a dar menos 16.416 metros. Aquí nos dio positivo y acá es negativo. ¿Por qué, Jeffer? Bueno, aquí nos está indicando que la partícula en este tiempo 2.8, ya esa partícula, ese ladrillo, está descendiendo. Aquí estaba ascendiendo y acá está descendiendo. Eso es lo que nos quiere indicar este signo que tenemos aquí. Punto. Calcular la velocidad cuando la partícula esté, esta partícula que debería siendo el ladrillo, esté a un metro sobre la parte superior, o sea, sobre esta parte superior de la fábrica. Bueno, tenemos un dato nuevo, que es y es igual a un metro. Ese y que viene siendo pues de la posición donde va a partir, y vamos a analizar qué velocidad tiene esa partícula, ¿sí? Y que nos piden que hallemos su velocidad final, la velocidad que tiene aquí, la velocidad final. Entonces, en los datos, en el punto anterior, analicemos que tenemos la posición inicial, velocidad inicial, la gravedad. Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar aquí para hallar esa velocidad final? Pues aquí la tenemos, b de y al cuadrado, que vendría siendo la velocidad final. Pero Jeffrey, aquí no está ese cuadrado, ¿cómo hago si no lo tiene? Pues ya verás que ahora reemplazando se va a desaparecer ese 2 que tenemos ahí. Entonces agarramos la fórmula y reemplazamos. Ya reemplazando, que viene siendo posición, velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Pues aquí la tenemos, 5 metros sobre segundo. Bueno, reemplazamos, pero ojo, al cuadrado. Vea que aquí en la fórmula también está al cuadrado. Bueno, siguiendo reemplazando, aquí tenemos la gravedad, vamos a reemplazar la gravedad y aquí la tenemos reemplazada. Pero vea, Jeffer, yo vi aquí este signo es menos y acá está más. Sí, tiene razón, pero tú sabes que si reemplazas menos 9.8 aquí, entonces multiplicas más por menos y eso nos va a dar menos, ¿sí? Y acá reemplazas y, que tienes la posición de donde vamos a partir a analizar, y la velocidad final, la posición final, ¿cuál es? Es 0. Entonces
Aquí analizamos y comenzamos a resolver. Entonces resolviendo tenemos que 5 al cuadrado nos va a dar 25. ¿Y de dónde sale esto, Jeffer? Pues multiplicas menos 2 por 9.8, eso te va a dar menos 19.6. Y ese menos 19.6 lo multiplicas por 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 0, eso nos da 1. Entonces te va a dar resultado como eso. Entonces ya restando eso nos daría 5.4. Bueno, Jeffer, ya tengo ese resultado. ¿Cómo hago? Ya terminé. No, tienes que sacar raíz cuadrada aquí para eliminar ese 2 que tienes ahí y sacas raíz cuadrada acá también. Entonces raíz cuadrada cancelas aquí. Cancelas ese 2 con la raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 5.4 te va a dar 2.32 metros sobre segundo más o menos y aproximadamente. Entonces eso vendría siendo la velocidad final. Pero ¿qué pasa? Que aproximadamente vendría siendo dos resultados. Tenemos uno positivo y uno negativo. ¿Y eso qué significa, Jeffer? Pues que en el positivo aproximadamente 2.32 metros sobre segundo indica que va a estar ascendiendo. O sea que la partícula está subiendo. O sea que al metro que nos pidió, o sea, 1 metro sobre la parte superior, esa partícula está subiendo y que al llegar a ese punto, a esa altura, va a tener una caída que va a ser también llegar a ese punto, pero ¿qué va a ser? Va a ser negativa, o sea que está indicando que está bajando. Bueno, tenemos punto 3. ¿Cuándo alcanza su altura máxima esa partícula? Cuando alcanza su altura máxima y a qué instante llega a esta altura. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito, para hallar la altura, necesito esa Y. Necesito la Y que es altura. Y para hallar a qué instante necesito el tiempo. Pero no tengo esa fórmula que me diga Y es igual a tal, T igual a tal, no. Entonces yo veo que aquí en esta fórmula FC tengo la Y solita aquí y la puedo despejar. Entonces veo que puedo utilizar esta fórmula. Para hallar el tiempo, a qué tiempo llega, pues acá veo que está una T solita, entonces puedo despejar. Entonces utilizo esta fórmula. Comencemos con esta para hallar la altura máxima. Entonces tenemos que la fórmula FC la vamos a utilizar y reemplazamos e igualamos a 0. Como les enseñé que pasa en el punto pasado, perdón, qué pasa con estos signos, por qué cambian, pues ya deben saberlo. Entonces aquí pasamos a despejar. Este Y que está aquí pasa a este lado normal. ¿Qué es lo que cambia? Este 2 que multiplica a de Y que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces en base a viendo aquí que aquí reemplazando la gravedad es negativa, entonces si aquí está negativa, al pasar a dividir acá pasa que a positivo y vemos que volvemos al mismo signo que teníamos en la fórmula antes. Entonces deben tener eso en cuenta. Entonces ya reemplazando los datos, eso nos va a dar un igual a un Y máximo. Ven que despejando esta Y pude hallar ese Y que vendría siendo ese Y máximo, que es 1.27 metros. Esa es esta que está aquí vendría siendo la altura máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hallar ahora? La siguiente fórmula, FA, que viene siendo la fórmula. ¿Y qué aún necesito yo? Pues esta T que está aquí. Esta T que está aquí es la que necesito. Entonces pasamos a reemplazar los datos en la fórmula como primero. Entonces igualamos a 0, reemplazamos la velocidad inicial con base a los datos que tenemos y más que más la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? Menos 9.8. Entonces más por menos, eso me da menos. Entonces reemplazamos. Entonces después, ¿qué hacemos? Despejar. Despejo T. Entonces este te pasa para acá. Y entonces la gravedad, como se está multiplicando, pasa a dividir. Y ya saben que pasa positivo porque la gravedad a la hora de reemplazarla a negativo
y cuando está multiplicando a t pasa a dividir y eso pasa positivo. Igual pasamos a la misma signo que teníamos en la fórmula que acabamos de despejar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí reemplazamos los valores y eso nos va a dar el t máximo, tiempo máximo. Necesitaba la t, que dice analicé la fórmula y despejé la t, y eso pude hallar el t máximo. ¿Cuánto es el t máximo? 0.51 segundos. O sea que a esta altura será la máxima, llegará a qué instante, a 0.51 segundos, y ese vendría siendo su y máximo, t máximo, que vendría siendo altura máxima y instante que llega. Son los últimos puntos, el 4 y el 5. Le vamos a hallar primero el 4. Nos piden el 4 cuando llega al suelo, cuando llega aquí esa partícula o ese ladrillo, cuando llega al suelo, y a qué instante llega al suelo. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar o qué para hallar ese instante o ese tiempo que llega aquí? Entonces, vamos a utilizar la FB, pero como ya la hemos utilizado varias veces en el primer ejercicio, es facilito. Lo que vamos a hacer es agarrar eso cuando reemplazamos en el primer ejercicio la pasamos a la que la tenemos ya reemplazada. Jefe, pero aquí no va menos 9.8. No, papá, tú multiplicas un medio por menos 9.8 y eso te va a dar menos 4.9. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo igualo esa fórmula, la igualo a 0. La igualamos a 0. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué hago? Ese 8 lo intercambio con ese menos 4.9t al cuadrado. O sea, hago como un intercambio. Este pasa para acá y este pasa para acá. Con su signo, claramente. Sí, para poder utilizar lo que está aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué vendría siendo esto? Perdón. ¿Qué vendría siendo esto que está aquí? Esto vendría siendo la factorización para poder utilizar aquí en la fórmula. Entonces reemplazamos ahí en qué, en dos tiempos. Vamos a reemplazar en dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. ¿Cómo hacemos eso, Jeffrey? Pues claramente aquí dice menos b. ¿Y qué viene siendo esa b? B viene siendo 5. Este vamos a utilizarlo como a, este como b y este como c. ¿Entendido? Entonces reemplazamos menos b. B es 5, entonces menos 5. Entonces aquí tenemos dos signos, más o menos. O sea, vamos a analizar, vamos a hallar en un tiempo positivo y un tiempo negativo. Entonces, vámonos primero con el más. Entonces ponemos más. Raíz de que de b al cuadrado aquí es b, 5. Entonces 5 al cuadrado menos 4 que multiplica a 6. ¿Quién es a? A es este que está aquí, menos 4.9. Reemplazamos menos 4.9. Entonces, ¿quién es C? C es 8, entonces reemplazamos donde está C, 8. Que eso está dividido en qué? En 2 que multiplica y como ya sabemos es menos 4.9, reemplazamos. Entonces, haciendo eso en la calculadora, usando la calculadora, eso nos va a dar un tiempo 1, eso termina en segundos, y un tiempo 1 que es menos 0.86 segundos. Lo vayamos por el positivo, ahora vamos a hallarlo por el negativo. ¿Cómo así, Jeff? No entiendo. O sea, vamos a utilizar esta misma fórmula que acabamos de hacer aquí. Esta misma fórmula la vas a hacer en una calculadora, pero ¿qué vas a hacer? Ya no vas a poner aquí positivo, sino negativo, porque ya hallamos un tiempo positivo, ahora vamos a hallar un tiempo negativo. Entonces, haciéndolo de nuevamente en la calculadora, cambiando ese signo que acaba de decir, eso nos va a dar un tiempo 2. Ese tiempo 2 es de 1.88 segundos. ¿Qué pasa aquí? Aquí te vas a agarrar o te vas a ir siempre por el positivo. ¿Por qué? Porque es el que te va a servir. Nunca te vayas por el negativo. Siempre vas a utilizar el positivo. ¿Y cómo así que utilizar Jeffer? Sí, no hemos acabado, aún no hemos terminado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora vas a hacer una derivada. ¿De qué, Jeffer? ¿Qué vamos a hacer derivada? De esta formulita que tenemos aquí. Vamos a hacer una derivada para calcular cuando llega al suelo y a qué instante. Entonces
tenemos ya la fórmula aquí y vamos a hallar la derivada de esa fórmula. ¿Cómo así, Jeffrey? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de esta fórmula? Ya que guiamos el tiempo que llega. Ahora, ¿cómo así la derivada de esta fórmula? Bueno, la derivada de 8, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué 0? Porque la derivada de una constante siempre es 0. Bueno, 0. Entonces, la derivada de 5, ¿cuánto es? Entonces multiplica 5 por, podemos aquí hay un 1, entonces 5 por 1 te da 5 y a ese t le vas a restar 1, entonces menos 1 más 1, entonces eso nos daría 0, entonces se va la t y queda 5, una constante. Entonces menos 4.9 multiplicado por 2, eso nos da menos 9.8. Uy, sí, llegamos a la constante que teníamos, sí, claro. ¿Y qué pasa? Acá ese 2 le restas 1 y queda 1, entonces nos queda una t. Ese sería siendo ya la derivada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, donde esté t, vamos a apenas hay una t, sí, vamos a reemplazar ese tiempo. ¿Pero cuál tiempo? El positivo que te dije que agarraras, no el negativo, sino el positivo lo vas a reemplazar en esta fórmula que está aquí, que está aquí, donde esté t. Entonces, reemplazando ya en t, eso, haciéndolo en la calculadora, nos va a dar menos 13.424 metros sobre segundo. 5 menos 9.8 que multiplica que a 1.88 nos va a dar como resultado el siguiente que tenemos aquí. ¿Y qué pasa? Ese es al instante que llega. Esa es la velocidad final y este es el tiempo que llega. Bueno, entonces ya teniendo ese ahí, vamos a hallar el quinto punto. Voy a hallar el quinto punto que nos preguntan ¿cuál es la aceleración del ladrillo a su altura máxima? ¿Qué aceleración tiene ese ladrillo a su altura máxima? Bueno, aquí, como ven, vamos a hallar la derivada, otra derivada de b. Pero Jeffer, ¿de cuál derivada? La derivada de esta formulita que tienes aquí ya no va a ser de esta que tienes aquí, no, va a ser de esta que está acá. Entonces, hallando la derivada de eso, nos dará como resultado menos 9.8. Jeffer, ¿pero por qué? Sí, claro, porque sabías que acá, como te dije acá, el valor, la derivada de una constante siempre es 0. Entonces aquí tenemos otra constante, la derivada de esa constante es 0, se cancela. Entonces aquí multiplicas la derivada de menos 9.8, entonces lo multiplicas por 1 que está aquí. Eso nos da menos 9.8. Bueno, a ese 1 le vas a restar 1. ¿Y eso cuánto da? 0. Entonces se cancela esa t y nos queda solamente menos 9.8. ¿Y qué hay que con eso, Jeffer? Bueno, sabes que la gravedad siempre es una constante. Entonces aquí la aceleración del ladrillo a su altura máxima va a ser constante, que viene siendo menos 9.8. O sea que y es constante. Hola a todos, en esta parte del video vamos a realizar un ejercicio de movimiento con aceleración constante, realizándolo por el método de integración, el cual nos dan el siguiente ejercicio. Nos dicen que un motociclista que viaja al este cruza una ciudad y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Su aceleración constante es de 4 metros por segundo al cuadrado. En t igual a 0 está 5 metros al este del letrero, moviéndose al este 15 metros. En el inciso A vamos a hallar la posición y velocidad a los 2 segundos. En el inciso B vamos a hallar dónde está ubicado el motociclista cuando lleva una velocidad de 25 metros por segundo. Para desarrollar ese ejercicio vamos a tener en cuenta dos fórmulas, que es la derivada para allá la antiderivada. Aquí nos dice que si tenemos la velocidad, la podemos hallar, que si nos dan la velocidad, podemos hallar la aceleración derivando esa velocidad. Y si nos dan la posición, derivando, podemos hallar la velocidad. Y como en dado caso que sea lo contrario, entonces vendría siendo la antiderivada. O sea, si la aceleración, entonces integramos la aceleración para hallar la velocidad y integramos la velocidad para hallar la posición. Ya más a fondo planteamos un gráfico para entender más el ejercicio, donde nos dice que tenemos una aceleración, una velocidad inicial, una posición inicial y en un tiempo 0. Y nos pide hallar una velocidad y una posición en un tiempo de 2 segundos. Vamos a hallar el inciso A, donde decimos que la aceleración en función del tiempo por el diferencial
sería igual a la aceleración por el diferencial de t, donde esta integral vendría siendo igual a la velocidad en función del tiempo. Y esto vendría siendo, este a vendría siendo esta aceleración, que la reemplazamos. Ya después de haber desarrollado esta integral, entonces nos dice que sería 4t más c. ¿Qué procedemos? Procedemos a reemplazar ese tiempo cero, este tiempo cero, acá, para hallar la constante, para hallar esta constante. Que bueno, al desarrollar esa constante, nos dice que al reemplazar ese tiempo cero, nos dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Acá nos dice que la velocidad inicial lleva 15 metros por segundo, la velocidad inicial. Entonces este lo reemplazamos por este 15. Y esto da 0 y esto daría c. C es igual a 15, ya tenemos la constante. Entonces venimos y reemplazamos en la fórmula, donde la velocidad, esta c sería este 15. Ya después de haber realizado eso, reemplazamos el tiempo que nos pide, que serían 2 segundos. Después de haber reemplazado ese tiempo, procedemos a resolver la ecuación, donde nos daría una velocidad de 23 metros por segundo a los 2 segundos. Ahora vamos a hallar, ya tenemos la velocidad, vamos a hallar la posición. Bueno, en la posición planteamos la misma fórmula, donde nos dice que la velocidad en función del tiempo por el diferencial de t es igual a la velocidad por el diferencial de t. Desarrollando eso, nos dice que esto vendría siendo a la posición en función del tiempo. Después ya procedemos, de donde sacamos este 4t más 15 por el diferencial de t, reemplazando este b, esta velocidad, donde viene siendo esta velocidad. Esta velocidad la reemplazamos acá y procedemos a resolver esta integral, donde nos dice que sería 4t elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque este 4t se le suma 1 tanto al exponente como al denominador. Ya después resolvemos este 15, que sería 15 por la constante, por una variable, más la c, o sea, venía siendo la constante. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hallar esta c. Como nos dice que está en un tiempo 0, entonces reemplazamos ese tiempo 0, 0, esto nos daría 0. Bueno, y que nos dice que en un tiempo 0 está a 5 metros del letrero. Entonces nos dice, ahí nos da claramente el dato que nos dice a 5 metros. Y este sería viniendo C. ¿Por qué? Porque la posición inicial del vehículo, del motociclista, es de 5 metros. Ahí lo tenemos. Ya después de haber planteado o haber hallado C, procedemos a reemplazar en la ecuación, donde nos dice que este C lo reemplazamos acá. Ya después de haber hecho, procedemos a resolver esa operación, esa ecuación, donde nos dice que la posición a los 2 segundos es de 43 metros por segundo. Ya tenemos la posición y la velocidad a los 2 segundos. Bueno, ahora vamos a hallar el inciso B. ¿Dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 centímetros? ¿Dónde estará? Pues lo primero que tenemos que hacer es hallar el tiempo. ¿Cómo hallamos el tiempo? Como nos dice que él lleva una velocidad, entonces esta velocidad en función del tiempo lo reemplazamos por este 25. Después, ¿qué hacemos? Resolvemos esta ecuación despejando el tiempo, donde el tiempo, esto pasaría a restar y dividido en 4. Ya que nos da 2,5 segundos de tiempo. Cuando el motociclista lleva una velocidad de 25 metros de segundo, sobre segundo. Bueno, ahora que procedemos, vamos allá a la posición en este tiempo y en esta velocidad. ¿Qué hacemos con este tiempo? Lo reemplazamos en esta fórmula de posición. En esta. Después de hallar esa en esta fórmula, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos 2.5 en los tiempos. Ese venía siendo el tiempo. Después operamos esta ecuación, donde nos daría una distancia de 55 metros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el motociclista, cuando él a los 2,5 segundos lleva una velocidad de 25 metros por segundo y se encuentra a una distancia de 55 metros.